medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días para todos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos aquí una vez más a hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la excelencia de la sabiduría. La excelencia de la sabiduría. Y antes de leer en Proverbios 2, vamos a orar a nuestro Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Permite, oh Dios, que todo lo que hablemos hoy sea dirigido por tu Santo Espíritu para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La excelencia de la sabiduría. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oye, los proverbios todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que son consejos. Y está diciendo aquí el proverbista que si guardamos la palabra de Dios, y si recibimos la palabra de Dios y los mandamientos del Señor guardamos, eso es la excelencia de la sabiduría. Porque recibir la palabra de Dios, a la persona que lo hace, tiene un gran beneficio en su vida espiritual y hasta material. Y el versículo 2 dice, estamos en el capítulo 2 de Proverbios: estando atento tu oído a la sabiduría. O sea, si tenemos el oído atento, si tenemos el corazón dispuesto a oír la sabiduría de Dios, a escuchar con todo anhelo, con todo ahínco, la sabiduría y la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón y lo que tiene usted en su corazón. Dios sabe si guardamos de verdad la palabra de Dios o no. Yo puedo decir y decir todo lo que yo quiera, pero Dios sí sabe, porque Dios conoce todas mis intenciones del corazón. Dios conoce todo lo que mi pensamiento está escribiendo ahí, todo lo que mi pensamiento está guardando, todo lo que mi pensamiento tiene anhelo, dice, de la palabra de Dios. El verso 3 dice: si clamares inteligencia a la prudencia y diere tu voz, si clama a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, eso es como decirme, mira, si haces esto. Cuando una persona va a la escuela, tiene que oír muy bien lo que el profesor está dictando, lo que el profesor está hablando, escribirlo y guardarlo. O sea, no solamente escribirlo, sino pensar en lo que por eso se dice estudiante. El estudiante es la persona que está estudiando para llegar a una carrera, a la que sea. Entonces por eso se llama estudiante. Estudia antes de presentarte. Entonces, así mismo pasa con la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, si guardamos la palabra de Dios,
si escuchamos atentamente su voz, si damos rienda suelta a la voz de Dios en nuestros corazones. No que yo diga hoy una cosa y mañana haga otra. No, la palabra de Dios. Mire, a mí nadie ha podido nunca sacarme de la palabra de Dios. He visto mucha gente ha tratado de decirme, no, porque esto, pues yo digo, no, yo me quedo con la palabra de Dios, solo con la palabra de Dios. Yo no tengo otra cosa en la tierra, pues como no tengo nada, ni tengo nada, ni nada voy a sacar de este mundo, pues yo no tengo muchas cosas que decir más que oír y atencionar y ponerle todo mi empeño a la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso, que así me he propuesto en mi corazón guardar la palabra de Dios. Mire qué bonito es este verso, de verdad. Si clamare la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. Entonces el 4 completa. El 4 dice, el verso 4. Si como la plata la buscare y la escudriñare como al tesoro. Mire, ¿cuánta gente usted ha oído o sabe que mucha gente va por ahí? Hay ahora unos aparatitos que venden, que usted los va poniendo y ellos le van indicando donde hay una moneda, una plata, un oro, algo. Hay un aparato para eso. Hay incluso un amigo mío aquí que tiene uno. Y él se encuentra, me dice él, que se encuentra muchas monedas y muchas cosas con ese aparatito. Es posible, pero ¿cuánta gente se empeña por buscar el tesoro? Por buscar plata. Todo el mundo necesita la plata, todo el mundo necesita dinero. Porque sin eso no podemos ir al supermercado, no podemos ir a la farmacia, no podemos ir a la tienda, no podemos ir a ninguna parte. Entonces hay un gran empeño por buscar la plata, por buscar el dinero, por buscar el tesoro. Que ahora mismo el dinero es un tesoro. Dice, si como a la plata buscare y escudriña como al tesoro, o sea, si escarba, si escudriña. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad pues las escrituras, porque en ella parece que tienen la vida eterna. Ustedes tienen la vida eterna en la palabra, en las cosas de Dios. Ahí está la vida eterna, en la palabra de Dios, en esa búsqueda del Señor. Así como buscamos la plata y el oro, así como buscamos el trabajo. Cuando una gente no tiene trabajo, busca con empeño, hace un currículum y lo manda a distintas partes, o lo lleva a distintas partes y busca la forma de buscar un empleo. Y eso está muy bien. Pero lo hace con empeño, lo hace con dedicación. Busca toda la forma de que sea empleado, de que esa empresa lo escoja como su empleado. Eso, y cuando llega al trabajo, pues busca la forma de que no le saquen de allí. O sea, eso es un empeño. Y dice en la parte final del versículo 4, y la escudriña como un tesoro, o sea, la busca, la escudriña, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Escudriñarla, buscarla, hacer todo lo posible por estar imbuido en la palabra de Dios. Porque si no hacemos esto, entonces la palabra de Dios viene siendo como nada. Y a veces hay gente que lee la palabra de Dios de una manera tan peculiar, que la leen así, un versículo como que dice, para cumplir con este requisito, yo no tengo que cumplir con que el otro me vea haciendo algo. Yo tengo que hacer que buscar yo la palabra de Dios. Yo no tengo por qué pensar en nadie más, sino en la palabra de Dios. Buscar la forma de estudiar su palabra, de acercarme a Dios, como siempre digo, y de acercarme con todo mi anhelo.
como la gallina revolotea, escarba, digamos, para encontrar el alimento. Así nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, dice Jesucristo. Escudriñar pues las escrituras, porque en ella, en la palabra de Dios, está la vida eterna. Allí aprendemos a vivir una vida para Dios. En la palabra de Dios aprendemos a consagrarnos a Dios, a estar cerca de Dios. Hay muchas dificultades, hay muchas acechanzas, hay muchos problemas, eso lo sabemos, pero tenemos la palabra de Dios que nos enseña el camino. Es como, la palabra de Dios es como el faro. Cuando un avión está volando, tiene que mirar el punto donde va a aterrizar. Y ellos, los aviones, los pilotos y esta gente que eso se estudia, tienen que ir mirando a dónde van las señales para poder llegar hasta al lugar donde tienen su destino. Así tenemos nosotros. La palabra de Dios es el faro, es el punto que nos va a llevar a nuestro destino. Nuestro destino es vida eterna. Nuestro destino es vida con Cristo, vida eterna para siempre con el Señor. Y el versículo 5 dice, y ahí con ese versículo terminamos, dice, entonces entenderá el temor de Jehová. Mire, o sea que cuando escudriñamos, cuando guardamos el mandamiento de Dios, cuando buscamos, cuando nos empeñamos en buscar la palabra de Dios, entonces entenderemos el temor de Jehová. El temor a Jehová no es el miedo. La gente relaciona temor con miedo. No, el temor es una cosa y el miedo es otra. El miedo es que usted no, ay Dios mío, qué miedo tengo a esto, qué miedo tengo al huracán, al temblor de tierra, qué miedo tengo a tal cosa, qué miedo tengo montarme en el avión, qué miedo tengo de tal cosa. Y de hay tantas cosas que la gente podemos tener miedo. El miedo es humano. El miedo no es una cosa que si usted lo tiene ya por eso usted no es un cristiano. No, cualquiera puede tener miedo a una cosa u otra. Si a alguna cosa tenemos miedo, todos nosotros, todos los seres vivos, todos los seres humanos. Pero dice, entonces entenderá el temor de Jehová, o sea, el respeto por Jehová. Cuando usted ha escudriñado la palabra de Dios, entonces usted respeta a Dios. Le respeta de tal manera que usted no quiere ofender a Dios por ninguna cosa. Y cuando lo hace, ¿por qué lo hacemos? Cuando ofende a Dios por alguna circunstancia que le pasa o que nos pasa, yo siempre digo que el pecado en el cristiano es como cuando tropezamos con la puerta al salir. Cuando salimos de la casa, a mí me ha pasado muchas veces, y a veces estamos distraídos, y cuando venimos tropezamos con el marco de la casa. Sea con los pies o hasta con la cabeza a veces. Podemos tropezar. Pero eso no quiere decir que sea todos los días, ¿eh? Eso es un día que nos pasa. Porque casi siempre medimos por donde vamos a pasar. El que va en un vehículo conduciendo mide por donde va a pasar. Y casi el chofer casi siempre sabe por donde puede pasar o por donde no puede pasar. Entonces, cuando hacemos esto, dice, cuando entendemos el temor de Dios, respetamos a Dios. Medimos las consecuencias. Sabemos lo que no podemos hacer. Sabemos en qué ofendemos a Dios y en qué no ofendemos a Dios. Hay gente que cree que ofender a Dios es cualquier cosa. No, Dios no se ofende con nosotros por cualquier cosa. Se ofende cuando pecamos. Pero es una cosa que tenemos nosotros que saberla. Yo sé cuando ofendo a Dios y usted también sabe cuando ofende a Dios. Entonces dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. Qué bonito.
Usted y yo, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando nos empeñamos por las Escrituras, cuando guardamos el mandamiento del Señor, cuando buscamos la forma de acercarnos a Dios, entonces entra en nosotros el temor de Dios. Y ese temor nos lleva automáticamente a hallar el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que no nos permite hacer cosas que nos puedan desviar del camino de Dios. Tenemos que hacerlo y así pues nosotros buscamos la forma de acercarnos más y más a Dios cada día. Y aunque vengan viento, había un coro que cantábamos, dice, que vengan ríos, que soplen viento, pero mi casa se quedará. Decía, firma tu casa sobre la roca. Bueno, dice, yo no recuerdo exactamente toda la letra. Pero la Biblia dice que firmemos nuestra casa en la roca, no en la arena. Porque si ponemos la casa en la arena, viene un río con ímpetu y se lleva nuestra casa. Nosotros tenemos que poner nuestra casa en la roca. Y la roca es Cristo. Y cuando estamos fundamentados en Cristo Jesús, nadie arrastra nuestra casa. No hay viento, no hay huracán que arrastre nuestra casa. Porque estamos firmes en Cristo Jesús. La firmeza en Cristo Jesús es después de usted tener un conocimiento de la palabra. Por eso dice que le busquemos, que le escudriñemos. Que recibe la palabra de Dios y sus mandamientos guardare, haciendo estas cosas, hace un pacto con Dios y nunca nadie nos derrotará. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y ojalá que usted y yo podamos llevar nuestra casa rumbo a Cristo siempre.